Digi3D.net dispone de varias órdenes que solicitan al usuario que seleccione uno o varios códigos, como por ejemplo la orden ON. Ejecuto la orden ON y ves que esta orden lo que hace es mostrar un cuadro de diálogo que me permite seleccionar las etiquetas de los códigos que tengan etiquetas en mi tabla de códigos o me permite añadir un código en particular. Fíjate, el cuadro de diálogo de esta orden es exactamente el mismo que el cuadro de diálogo de la orden OFF. De hecho, Digi3D incorpora varias órdenes que comparten el mismo cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo es dinámico. Algunas órdenes, como las órdenes ON y OFF, únicamente muestran estos botones, pero hay algunas otras órdenes, como por ejemplo la orden borra cod ventana, me dice que seleccione la entidad que hace de límite. Si te fijas, ahora me muestra el mismo cuadro de diálogo, solo que se ha añadido información específica para la orden borra cod ventana. Este cuadro de diálogo hasta hoy no era lo suficientemente inteligente como para adaptarse a órdenes que añadiesen muchas opciones. Te fijas aquí, solo tenemos dos opciones. Si la orden en particular añadía varias líneas, pues este cuadro de diálogo no era capaz de adaptarse. De manera que cuando lo desarrollamos lo hicimos de manera que cuando en el caso de que hubiese controles añadidos, como por ejemplo en este caso, y si el usuario hacía crecer verticalmente, lo que hacía era crecer la parte inferior del cuadro de diálogo. Fíjate, si yo alargo el cuadro de diálogo, en realidad lo que estamos haciendo es estirar la parte inferior, porque este cuadro de diálogo no era suficientemente inteligente como para adaptarse perfectamente a la parte inferior. Lo normal y más intuitivo hubiese sido que creciese la parte superior, pero el cuadro de diálogo pues no era capaz de analizar el tamaño que tenían las órdenes las ventanas que añadiesen otro tipo de órdenes. Esto lo hemos modificado en la última versión de Digi3D, de manera que ahora el cuadro de diálogo sabe hacer esto perfectamente. Vamos a cambiar a la versión nueva de Digi3D. Aquí lo tenemos y voy a ejecutar la misma orden. Borra cod ventana, selecciono un límite y como puedes comprobar, este cuadro de diálogo ahora sí que al estirar me estira la parte inferior. Vamos a ver cómo este cuadro de diálogo se adapta a una orden que añada muchas opciones, como por ejemplo en el menú base de datos, cambiar valores de base de datos, pues puedes comprobar que esta orden ha añadido varias líneas y el cuadro de diálogo pues se adapta perfectamente. Bien, pues por culpa de este cuadro de diálogo que no era suficientemente inteligente, cuando desarrollamos la versión de Digi3D con este cuadro de diálogo, pues decidimos no incorporar la orden bintram y bintop con este cuadro de diálogo. De manera que la orden bintram y bintop se adaptó en su momento a la versión .NET para que fuese más sencilla para el usuario, pero heredó la característica de la versión 2007 de trabajar con archivos de tablas. Voy a volver a la versión anterior, cancelo y ejecuto la orden bintram. Si te fijas, este es el cuadro de diálogo de la orden bintram. Tiene un desplegable que me permite recordar archivos de tablas que había creado previamente, o tiene un botón que me va a permitir localizar un archivo de tablas nuevo. Vamos a suponer que nosotros queremos detectar en esta cartografía que he digitalizado con el código 010123, vamos a localizar errores de extremos. En este caso tenemos una línea cerrada que por lo tanto tiene su origen y final están conectados, no sería un error. Si me hago esta otra geometría, pues debería de marcarme un error de extremos porque no está conectada ni por aquí ni por aquí. Y lo quiero hacer única y exclusivamente para el código 010123. Bueno, pues hasta el día de hoy no me queda más remedio que, bueno, en realidad tenemos las opciones de análisis geométricos, detectar líneas no conectadas, detectar si líneas no conectadas, líneas visibles. Pero si suponiendo que quisiéramos ejecutar la orden bintram, pues sería de esta manera. Ejecuto la orden bintram. Ahora pulso el botón de los tres puntos y creo una tabla nueva, por ejemplo aquí en i, voy a llamarla archivo de texto, pues 010123 por ejemplo. Tengo que editar el archivo, por ejemplo con el bloc de notas, aquí lo tengo, y teclear el código 010123. Ahora guardo el archivo y por último lo abro. Como puedes ver, pues son varios pasos para hacer una tarea en particular. Vamos a ver cómo se hace ahora con esta nueva versión. Vuelvo a la versión nueva, cancelo el cuadro de diálogo que tenía abierto y ejecuto la orden bintram. Ahora lo único que tengo que hacer es usar el botón de añadir y selecciono 010123 y ya lo tengo. Me voy a decir que me detecte
errores en extremos de línea no conectados, acepto y aquí tengo los dos errores. Pues lo mismo para la orden bintop. La orden bintop la ejecuto, aquí lo tengo, comprobas que es lo mismo, la misma dinámica, tenemos que seleccionar un archivo y si no lo tenemos ya creado y cargado, pues tenemos que crear uno nuevo y con la versión nueva, pues la orden bintop, pues es mucho más sencillo, únicamente, vamos a suponer que quiero hacer topologías, aunque no tiene sentido, con la etiqueta curvas, selecciono curvas y inmediatamente ya tengo todos los códigos de curvas añadidos. Daría a aceptar y ejecutaría topologías con curvas de nivel.